Venga, 9 minutos para las 9 de la noche, tirando de la lengua. Me encanta además la sección de hoy porque es un viaje en el tiempo que pasa del siglo XVI a la actualidad, pasando por Cuenca. Saludo ya a Ángeles Carrasco, profesora de Lingüística General en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinadora de ese grupo Gramática Varia, Grava, que es padre y madre de este espacio que dedicamos a nuestra lengua. Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pachi. Muy bien, muchas gracias. Bueno, has querido titular este espacio hoy como el conquense Juan de Valdés y su diálogo de la lengua, falta de auctoritas, buenos son refranes. Si te parece, vamos a comenzar este viaje en el tiempo que en primer lugar nos lleva hasta Hogwarts. Sí, el de Harry Potter. Y pronunciar Wingardium Leviosa. A ver todos. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa. Leviosa, no leviosa. Ángeles, ¿por qué Harry Potter? ¿Por qué este momento? Bueno, porque encontré en Twitter una consulta al Departamento del Español al Día de la RAE sobre precisamente cómo se pronunciaba el hechizo. Me hizo mucha gracia, lo pueden encontrar nuestros oyentes. Pero además he querido relacionar mostrar por un lado lo cercano que es a los hablantes el Departamento del Español al Día y por otro lado hacer un viaje, ¿no? que nos lleva a otra ficción, esta vez literaria. Nos vamos a 1535, como decías, a la publicación de un librito muy interesante, se llama El diálogo de la lengua, de Juan de Valdés. Hay que entender que no existe la Real Academia Española de la Lengua y no existe ese Departamento del Español. Y encontramos dudas lingüísticas, ortográficas, léxicas. Es como si hubiéramos reunido muchas consultas estas del departamento y las hubiéramos publicado juntas. Uh-huh. Bueno, el diálogo de la lengua, tú decías, ¿esto vendría a ser el diálogo de la lengua? ¿Por qué dices lo de vendría a ser? Porque hay diferencias entre los que preguntan y a quienes se preguntan. Eso es lo fundamental. Como tenemos tan poquito tiempo, si quieres me centro en a quién preguntan. Uh-huh. Bueno, ¿y a quién se dirigen esas consultas? Se dirigen, fijaos, hay que situar la fundación de la Real Academia Española en el siglo XVIII. Estamos en 1535. Quien responde esas consultas no es un académico, por tanto, y tampoco es un estudioso de la lengua española, que eso es lo que a mí me sorprende mucho de este autor. Juan de Valdés nace en Cuenca en 1498, tiene origen judío, y eso explica, por ejemplo, que en 1529 publica Diálogo de Doctrina Cristiana de manera anónima. Es acusado de heterodoxia y tiene que abandonar España, tiene que escapar de la Inquisición. Se instala en Italia bajo la protección del Papa Clemente VII, primero en Roma y después se va a Nápoles, donde ya se pasa toda su vida, ¿no? Uh-huh. Un poco relacionado con labores diplomáticas, bien de parte política, relacionada con el imperio o bien con el papado. Pero él escribe catecismos y traduce textos bíblicos. Eso es lo que él hace. Uh-huh. ¿Por qué alguien con su perfil recogería respuestas a consultas lingüísticas? Bueno, primero porque tal vez por esa labor que tiene de traductor y hermeneuta, pues tiene sus propias ideas y quiere verlas escritas. Tal vez porque se puede asociar esta obra a la enseñanza del español, pero a mí me interesa la parte de él se coloca como un modelo de prestigio lingüístico. Esto es muy importante en la tradición en la que se inscribe. Y lo es porque antes de huir de España está en Toledo, y Toledo es el núcleo político del país al principio del siglo XVI, y también porque sociológicamente está relacionado con la corte, poder y cultura, todo eso, ¿vale? Uh-huh. ¿Y para enseñar y para aprender español no había ya alguna gramática que consultar entonces? Sí, pero
no muy exitosa. En 1492, Antonio de Nebrija, otro grande, escribe la primera gramática de la lengua castellana. ¿Por qué no es exitosa? Porque estamos en finales del XV, principios del XVI. Las gramáticas se escriben para las lenguas de cultura y el español no lo es. Lengua de cultura, por ejemplo, es el latín, que está muerto, y entonces, bueno, pues para aprender latín se hacen gramáticas, ¿vale? Pero Nebrija y Valdés son importantes porque consiguen llamar la atención sobre las lenguas, digamos, no de cultura, no lo es el español, las lenguas vernáculas, por primera vez, cada uno de una manera. Y a mí me gustaría pues poderte leer, por ejemplo, algo que hace Valdés en su libro. Él opta no por escribir una gramática, sino por un librito de consultas. Y esta es una de ellas. A él le preguntan que por qué escribe unas veces con A con H y otras sin H, ¿no? Y, por ejemplo, dice, pues para hacer la diferencia cuando es verbo a cuando es preposición. Y así siempre que es verbo la escribo con H y digo, quien asno se ha perdido, cencerros se le antojan. Y cuando es preposición, sin H. Y digo, a buen callar llaman Sancho, o a carne de lobo salsa de perro. ¿Qué te suena a ti? ¿Qué te llama la atención de esas consultas, Pachi? Bueno, la mucha presencia de refranes para explicarlo, ¿no? Eso es lo fascinante. No solo es un retrato del español de la época, el diálogo, sino también es un repertorio inmenso de refranes. Y esto hay que contextualizarlo, y ya voy terminando. En el siglo XVI no existen obras literarias de las que extraer ejemplos para esas gramáticas que se están haciendo ya de lenguas de cultura. Eso es lo que se hacía, ¿vale? Entonces, Valdés recurre a los refranes y Nebrija recurre a ejemplos inventados. En eso también son autores muy novedosos. Y finalmente hay que inscribir esas dos obras en una tradición que tiene como momento culminante la creación de la RAE, una tradición que intenta fijar un modelo lingüístico. Y lo hace para evitar el cambio lingüístico. Y frente a eso, el estudio actual de la variación, al que hemos dedicado ya un programa, rompe. El hablante se pone en primer lugar y el tiempo tiene que pasar y las lenguas tienen que cambiar y no pasa nada, es inevitable, eso es lo novedoso. Bueno, pues el conquense Juan de Valdés y su diálogo de la lengua. Lástima que hayamos tenido tan poco tiempo para recorrerlo. Ángeles Carrasco, profesora de Lingüística en la Facultad de Letras de la Universidad. Gracias por acompañarnos un martes más. Buenas noches. A vosotros, Pachi. Buenas noches. Gracias.